Sí, la veo, Pedrito. Listo. Bueno, vamos a hacer porque no sé desde hace cuánto tiempo estaba ahí sí, desconectado. Cuando uno comparte la pantalla, pues no queda uno, digamos, visible para saber cómo está la actividad. Por favor, cualquier cosita, entonces me avisan, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, vamos a retomar un elemento importante. Es siempre hacer, bueno, en este caso la desactivación del curso, ¿cierto? Cuando nosotros ingresamos a la aula virtual, pues tenemos la opción de seleccionar el curso o los cursos que nos aparecen ahí en el listado. Yo tengo esta organización a través de temas, no de semanas como lo sugerían. Eso, vuelvo y les digo, eso es cuestión de adaptación y de manejo. Para algunos es más fácil el desarrollo de la temática por semanas, que es más ajustada al calendario académico que nosotros manejamos. Y de otro lado, pues es bastante sencillo que nosotros podamos organizar nuestro elemento. Pero bueno, les vine a hablar fue de la parte evaluativa, de la parte de los cuestionarios. Los cuestionarios nos generan un elemento importante y es el siguiente. Podemos crear un banco de preguntas. Antes de hacer cualquier modificación en el curso, siempre es bueno hacer la activación de la edición. Entonces es un elemento importante para que podamos trabajar ahí. ¿Me confirma si están visualizando? Sí, Pedrito, estamos bien. Sí, está bien. Listo. Una vez entramos en la parte de administración del curso, hacia la parte inferior vamos a encontrar banco de preguntas. Y en las preguntas las podemos manejar de diferentes formas, ¿cierto? Pues hay una sección que nos permite hacer la creación de las preguntas. Hay otra sección que nos permite generar categorías para hacer el agrupamiento de las preguntas. Y hay dos opciones que tenemos acá, que es importar o exportar. Yo generalmente al finalizar de cada periodo académico exporto todas las preguntas a un archivo que guardo en una de las carpetas de mi computador, para que si se genera algún tipo de problema a la hora de hacer la restauración de los cursos, que eso es algo importante, no se pierda todo el banco de preguntas que uno ya ha elaborado, ¿no? Porque nosotros, pues los cursos no se mantienen durante todo el tiempo. Entonces es importante eso. Entonces, lo primero que debemos hacer es manejar la parte de las categorías para poder hacer un agrupamiento. Yo aquí he creado ya, pues con este curso, tengo 3 categorías básicas: la de comandos y configuraciones. Esto que aparece acá entre paréntesis es el número de preguntas que tiene cada categoría. Direccionamiento IP 450 preguntas y así sucesivamente. Las categorías nosotros las podemos manejar en niveles, ¿cierto? La podemos dejar de esta forma, que sería al mismo nivel de todas estas, que van a depender de esta categoría principal arriba top, o la podemos convertir en una subcategoría de una categoría. En este caso, en este esquema debemos interpretarlo como que banco de preguntas prueba es un repaso de conceptos, comunicaciones y transmisión de datos. La creación de la categoría es muy sencilla, simplemente aquí seleccionamos bajo qué elemento lo vamos a agrupar o a subagrupar, dependiendo de lo que tengamos. Acá colocamos el nombre de la categoría. Pedrito, qué pena. ¿Esas categorías pueden ser por temas o con qué criterio lo defines? Sí, es por temas básicamente, ¿no? Digamos, direccionamiento IP, en mi caso. Todo lo que tiene que ver con la parte de direccionamiento lo coloco allí.
Si tenemos otro tema, por ejemplo, como, a ver qué digo yo, técnicas de escritura, entonces voy a evaluar sobre algunos elementos básicos, elementales que el estudiante debe conocer, manejar y que debe aprender, entonces lo agrupo por eso, pero digamos que eso ya es discrecional de cada uno de nosotros, la manera como queremos hacer el agrupamiento de esas preguntas. Acá simplemente colocamos el nombre, ¿cierto? Vamos a colocarle prueba 2 para no demorarnos mucho. Si quiero colocarle aquí la información acerca de la categoría, entonces recopilación, preguntas, tema 3, bueno, tema 2 para que nos quede un poquito mejor. Y simplemente le decimos añadir categoría. Eso ya nos va a permitir hacer el agrupamiento de las preguntas. Observen que acá ya nos aparece prueba 2 con 0 preguntas, ¿cierto? Y ya las podemos empezar a manejar. Una vez ya hemos hecho la creación de la categoría, entonces nos podemos ir aquí a preguntas. En temas de preguntas, pues ahí sí tenemos una gran libertad para poder trabajar, ¿cierto? ¿Qué hacemos acá? Aquí básicamente seleccionamos la categoría con la que queremos trabajar, digamos aquí, prueba 2, y a partir de esto simplemente vamos a notar que no hay preguntas, como en la otra categoría. Entonces simplemente aquí vamos a empezar a crear nueva pregunta. Y aquí la herramienta de Moodle, ¿cierto?, nos ofrece diferentes tipos de preguntas para trabajar. Tenemos preguntas de opción múltiple, puede ser con única respuesta o con múltiple respuesta. Tenemos preguntas para responder en términos de falso o verdadero, preguntas para hacer un emparejamiento, preguntas para ingresar una respuesta corta. También tenemos la opción de hacer preguntas para trabajar elementos numéricos o respuestas numéricas, ¿cierto? Y tenemos otro tipo de preguntas donde podemos darle la oportunidad al estudiante de que haga un pequeño ensayo, un pequeño escrito, ¿cierto? Arrastrar y soltar marcadores para hacer coincidencias, calcular, ¿cierto? Calculadas en opción múltiple y en opción sencilla, ¿cierto? Y hay otra pregunta que es este emparejamiento aleatorio que tiene que ver con estas que aparecen acá de respuestas cortas que uno las puede fusionar de alguna manera. Vamos a tratar de hacer un ejemplo de las que habitualmente uno utiliza y poder trabajar. Entonces seleccionamos la pregunta de opción múltiple, le damos a agregar. Aquí ya nos dice en qué categoría la puedo hacer. Si me equivoqué de categoría no pasa nada, yo la puedo volver a seleccionar en la categoría que yo la quiero, ¿sí? Y el nombre de la pregunta. Pregunta 1. Y acá coloco el enunciado de la respuesta. Evaluativamente, pues el enunciado debe ser muy claro, muy preciso, ¿no? Debe estar bien orientado, pues para que el estudiante no vaya a tener confusiones y de pronto nosotros lo induzcamos a que la respuesta que él emita al cuestionario pues tenga algún tipo de sesgo o realmente lo estemos llevando pues a cometer algún error. Colocamos el enunciado de la pregunta, aquí le colocamos la puntuación. Vamos a colocarle algo acá mientras explico el resto. La idea es que vamos a mirar las opciones, es diferente porque todos trabajamos disciplinas bien diferentes, entonces es complejo armar una sola pregunta ahí con algo específico.
Aquí me dice cuál es la puntuación por defecto, aquí hay la retroalimentación general. Carolina hace un rato nos decía que en los formularios podíamos hacer la pregunta y teníamos como qué le vamos a mostrar cuando acierta, qué le vamos a mostrar cuando comete el error en la respuesta. Esta retroalimentación general también nos permite de pronto a nosotros colocarle al estudiante una guía de cuál era el enfoque de la pregunta, hacia dónde queríamos que el aprendizaje y el concepto o el esquema de la pregunta lo llevara, etcétera. Algo importante es que ustedes siempre van a tener aquí una ayuda de la retroalimentación y ahí les aparece pues qué es lo que ustedes deben registrar en cada casilla, ¿okay? Y aquí decimos si es de una sola respuesta o si puedo trabajar con varias respuestas. A veces le decimos única respuesta, 100%, varias respuestas, pueden ser 2, pueden ser 3. Inicialmente lo vamos a trabajar con una sola respuesta y aquí es donde viene la parte importante. Aquí le decimos opción 1. Si yo he seleccionado previamente que es una sola respuesta, ¿cierto? Debo marcar el 100% y debo hacer la retroalimentación. Entonces, en este caso, digamos, se ha seleccionado la opción correcta. Ya las demás opciones opción 2, debo marcarlo con 0% o con ninguno como aparece allí por defecto, ¿sí? Observen que acá no van a encontrar el 0, van a encontrar 5 menos 5, entonces van a dejar como ninguno y las retroalimentaciones respectivas, ¿sí? Opción 3, ninguno. Opción 4, ninguno. Opción 5, ninguno, y así sucesivamente. Si yo necesito colocarle al estudiante más opciones o más alternativas de respuesta, pues voy a utilizar de adicionar 3 espacios en blanco para poder continuar con las otras opciones, ¿cierto? Bien. Puedo decirle guardar los cambios, ¿sí? Vamos a guardar los cambios aquí. Y entonces aquí ya observamos que nuestro banco de preguntas en la categoría, en esta subcategoría que era prueba 2, ya aparece. Aquí tenemos la opción de editar y aquí tenemos la vista previa. Y entonces aquí aparece la pregunta, ¿cierto? Y las opciones. Observen ustedes que en este caso las opciones no aparecen en orden, que eso es un elemento importante, ¿no? A veces hay que tener cuidado también porque a veces colocamos por ejemplo ninguna de las anteriores y resulta que la primera opción es ninguna de las anteriores, entonces hay que tener como esa precisión o ese manejo para no, como les digo, no colocar allí cosas que de pronto como que dicen, pero ¿cómo así? Ninguna de las anteriores y aparece de primeras. Cosas como esas es importante a la hora de preparar la evaluación. Cuando estamos haciendo todo este proceso, ¿cierto? En tiempo de edición, pues nosotros podemos aquí decir rellenar con la respuesta correcta y verificamos. A veces es bueno, ¿por qué? Porque resulta que se nos olvida programar el valor porcentual o colocar la puntuación de la pregunta y entonces chequearla, verificarla a través de ese rellenar con respuestas correctas me permite de alguna manera mirar que todo vaya funcionando bien. Podemos agregar, ¿hasta ahí alguna pregunta de ese primer tipo
de pregunta, valga la redundancia, para poder trabajar en el banco de preguntas? Bueno, alguien escribió que está claro. Ok, listo. Vamos con otro tipo de pregunta, pues en este caso ya vamos a hacer la misma de opción múltiple, pero ahora lo vamos a llevar no con una sola respuesta, sino con varias respuestas. Entonces decimos pregunta 2, ¿cierto? Aquí vamos a colocar enunciado pregunta 2. Todo lo que nos indique acá con rojo y con esto es que son campos obligatorios y siempre lo debemos diligenciar. La puntuación, la retroalimentación, ¿cierto? Y aquí es a donde le decimos esto, ¿no? Permitir varias respuestas. Observen la importancia de que, aunque viene por defecto, ¿sí? Pero aquí tenemos la opción de decir barajar las respuestas. Esto me permite colocarlas en orden diferente, ¿sí? En orden aleatorio para que no tengamos ningún tipo de inconveniente allí. Pedrito, alguien hace una pregunta la siguiente, Brigitte, para que el estudiante solo tenga la opción de un intento y no pueda volver a ingresar al cuestionario, ¿cuál es la forma? Listo, ya ahorita les digo, lo que uno primero hace es crear las preguntas y luego ir a programar el cuestionario, que es la siguiente parte de la charla. Entonces, tenemos acá respuesta 1. Normalmente, ¿qué hace uno? Vamos a suponer que voy a elegir 2, ¿cierto? Entonces, si yo voy a elegir 2, es conveniente que le digamos acá al estudiante, yo lo hago así, elija 2. ¿Por qué? Porque si yo no le digo, pues el estudiante no sabe cuántas debe seleccionar, ¿verdad? Entonces es importante poder orientarlo desde el mismo enunciado de la pregunta. Como son dos opciones de respuesta válidas, cada una valdrá el 50%. Entonces acá respuesta 2. Y esta tendrá el otro 50%. Bien. Respuesta 3. Aquí hay una cosa particular que a mí me ocurrió y eso es como anécdota y como experiencia. Resulta que los estudiantes, cuando a veces tenían este tipo de opción de pregunta, marcaban todas las casillas. Pues obvio, al marcar todas las casillas, ¿qué pasaba? Cogía las 2 que estaban bien, a las otras, como le decíamos, que no tenía ninguna puntuación, pues la respuesta terminaba siendo bien. Entonces, la recomendación es que a las demás, ¿cierto?, le pongamos valor pero negativo. ¿De qué va a depender? De lo que le seleccionemos aquí para allá. Entonces, por ejemplo, si vamos a colocar 3 preguntas, o 3 opciones de respuesta, mejor, pues hay que penalizar al estudiante, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá colocándole el menos 33%, ¿cierto? En la respuesta 4, entonces también le coloco la penalización del menos 33%. Y en la respuesta 5 también hago esa penalización de que si contesta de manera incorrecta o si nos quiere hacer, digamos, entre comillas, ahí la trampilla de marcar todas las opciones, pues no le va a quedar tan fácil, ¿cierto? Y simplemente le decimos guardar los cambios. Ya en nuestra categoría, ¿sí? Prueba 2, ya tenemos 2 preguntas. Aquí vamos a mirar cómo se visualizaría nuestra pregunta que acabamos de elaborar.
y entonces aparece esto, ¿sí? Observen que el barajar opciones es el que me permite manejar que salga en orden aleatorio las respuestas. Esto era lo que hacían los estudiantes. Marcaban todas las respuestas y lo enviaban. Entonces, cuando no hay penalización o uno le dice que la respuesta marca ningún valor, pues obviamente el sistema iba a tomar la respuesta como válida. Precisamente lo que acabamos de hacer de colocarle esa penalización del menos 33% nos evitaría que de pronto nos hicieran ahí esa trampita. Al final, lo mismo, ¿no? Rellenar con las respuestas correctas. El sistema nos va a decir cuáles son las respuestas correctas. Si tenemos un error a la hora de hacer la programación de la puntuación de la pregunta, pues simplemente no nos dejaría pasar, o aquí en el de rellenar con las respuestas correctas nos mostraría el error. ¿Alguna pregunta acerca del segundo tipo de pregunta de selección múltiple, en este caso con múltiple respuesta? Ahí transmito una inquietud de una profe que me parece importante. Si hay alguna fuente o recurso en el aula virtual donde expliquen la elaboración de evaluaciones para que las personas puedan verlo con más calmita, si hay algún documento o algo que ya esté elaborado en el aula virtual. La verdad, Martín, no sé. Esto, pues, alguna vez vino por ahí Marlene y nos dio una medio charla ahí de las preguntas, pero esto que yo les estoy aquí como tratando de ilustrar así rápidamente, esto es de la experiencia que yo he tenido, que como tú lo decías, fue algo que empecé a trabajar porque realmente estaba como cansado de los comentarios en la evaluación institucional por parte de los estudiantes, era que me demoraba en la entrega de las notas. Entonces dije, no, pues espere y vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto y aquí simplemente ahorita, como lo vemos, programamos el formulario, lo presentamos y una vez concluya el formulario ya el estudiante tiene su nota, pero no sabría decirte a ciencia cierta si ahí en el botiquín o alguna parte del aula está este manejo de creación de banco de preguntas y programación de formularios. Bueno, estuve explorando los recursos que hay, y sí hay un documento, un tutorial que se llama tutoriales, aquí me devuelvo, guía creación de cuestionarios, guía 5. Voy a tratar de adjuntarlo en el chat Sí. Y ya tú sigues ahí. Listo, vale, ok. Bien, ya tenemos los dos primeros tipos de pregunta, entonces ahora podemos trabajar con una pregunta de falso y verdadero. Es una pregunta realmente de programar muy sencilla. Aquí no tenemos mucho inconveniente. Pregunta 3, ¿cierto? Podemos tenerlo así, determine si es falso y verdadero, o como en muchas otras pruebas, ¿cierto? La siguiente afirmación, al final es verdadero o es falso, de la respuesta. La puntuación, la retroalimentación, y aquí le decimos si la respuesta correcta es que marque falso o que marque verdadero. Es básicamente eso. Aquí hacemos la retroalimentación de la pregunta respectiva y obviamente aquí la retroalimentación cuando en caso de que se haya errado. En este caso no es errado si aquí yo digo que es falso, ¿no? Si marqué verdadero fue que cometí el error. Si es falso, pues acerté con la pregunta. Y guardamos los cambios y también podemos ir a revisar. Ir a revisar acá la pregunta 3. ¿Cierto?
en su vista previa cómo trabaja. Entonces determine si es falso, colocamos el enunciado y le damos la alternativa para que marque su respuesta. Lo mismo cuando estamos en este proceso de edición o elaboración de las preguntas. Mi recomendación siempre es rellenar con las respuestas correctas, revisar que la formulación de la pregunta coincide con lo que yo estoy haciendo, y si no, pues tengo la opción de regresar y hacer la edición. Digamos que aquí yo coloqué el enunciado de la pregunta y se me olvidó, si vieron por defecto aparece falso. Se me olvidó cambiar la opción de que la respuesta correcta es verdadero. Entonces digo, uy, pero espere, aquí algo pasó. Entonces nos da la opción de entrar acá a editar, ¿cierto? Editamos la pregunta y simplemente cambiamos acá. Le decimos, no, aquí era donde estaba el error. Guardamos la pregunta y ya la dejamos lista. Bueno, el siguiente tipo de pregunta tiene que ver con las respuestas cortas. Voy a saltarme la de emparejamiento un momento porque pues hay que trabajar aquí una parte importante. Entonces tenemos respuesta corta. Colocamos el enunciado de la pregunta. Para la respuesta corta, aquí hay algo importante para tener en cuenta, ¿sí? A veces cuando estamos nosotros ingresando texto, es importante que podamos determinar que nos da lo mismo si ingresa el texto en minúsculas que en mayúsculas, o si efectivamente hay un elemento particular que debe hacer la diferenciación clara en que algunos caracteres son mayúsculos y otros deben ser minúsculos. Por ejemplo, digamos, nosotros en un esquema de radiotransmisiones tenemos un concepto que es el concepto de línea de vista. Entonces, para nosotros hay una diferencia clara entre mayúsculas y minúsculas, porque una N mayúscula, ¿sí? Digamos, para mí es diferente a tenerla de esta forma. Entonces, representan dos cosas diferentes. La N mayúscula representa no línea de vista, la N minúscula representa línea de vista parcial. Entonces, en ese caso particular, sí debemos mirar cuál de las dos vamos a usar. Si necesitamos hacer diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, que sería esta opción que está aquí sombreada en azul, o si nos da igual que ingresen mayúsculas o minúsculas. Eso depende, pues obviamente, como les digo, de la respuesta. Aparecerá aquí la opción y aquí obviamente será el 100%. Ahora, puede ocurrir esto: el estudiante puede escribir así o puede escribir así. La O acentuada es muy diferente de esta O para el sistema, por lo tanto también debería yo decirle, si lo ingreso así, también lo puede hacer. Teniendo en cuenta que aquí ya le dije que si lo ingresaba en mayúsculas o en minúsculos será igual. Si yo me quiero asegurar, esta podría ser otra opción que también le debería asignar el 100%. Si necesito más variantes de la posible respuesta corta que me entreguen,
Entonces adiciono más campos, ¿cierto? Y entonces podría decirle aquí opción y las pero hay una inquietud que están formulando, disculpa. Alguien está preguntando que si durante la evaluación los estudiantes, o sea, es posible que no exploren otras ventanas, y eso, creo que entendí la pregunta, dice, en Moodle cuando el estudiante está desarrollando la evaluación, ¿se puede evitar que esté cambiando o pasando ventanas? No, o por lo menos yo no le he descubierto el truco para que no lo haga. Pero igual como lo decían ayer y como lo decía hoy Carolina, esto es cuestión de meterle al estudiante en la cabeza de que tiene que hacerlo a conciencia, porque él puede presentar el cuestionario, sacar 5. Yo generalmente después, ¿qué hago? Hago como una especie de contraevaluación y generalmente utilizo las mismas preguntas o elementos parecidos del banco de preguntas de acá, y hago evaluaciones orales o quizzes rápidos en clase, y ahí uno va chequeando quién le hace trampa a uno y quién no. Pero pues hasta ahora, no sé, yo no he encontrado la forma de que solamente se maneje la ventana de la evaluación y todo lo demás quede bloqueado. Como ustedes observaron acá, yo coloqué 4 variantes de la posible respuesta y a cada una le di el 100%. ¿Qué significa eso? Pues que el estudiante en este caso tendría 4 formas distintas de escribir la respuesta y sería válida. Listo, y entonces acá ya tenemos la respuesta corta. Miramos cómo se vería. Y a partir de acá, pues simplemente yo puedo escribir. En este caso particular, si yo le digo rellenar con la respuesta correcta, ¿sí? Él generalmente me toma la opción de respuesta número 1 que se haya diseñado allá en la programación de la pregunta. Pero pues, como les digo, si lo ingresamos así, que es la otra opción, también el sistema lo calificaría correctamente. Si lo manejamos así como la otra variante que colocamos, igual. O si ya la O no va acentuada, también debería tomarlo igual. Eso por las diferentes formas como el estudiante podría, o la persona podría dar respuesta a la pregunta. Bien, pasamos al siguiente tipo de pregunta, que es la de emparejamiento. ¿Sí? Entonces decimos tipo de emparejamiento 1, le vamos a colocar enunciado la pregunta. Y aquí tenemos las opciones. Aquí hay algo importante y es que debemos hacer coincidir las opciones, ¿no? Entonces, opción 1 con respuesta 1. Opción 2 con respuesta 2. Opción 3 con respuesta 3. Aquí hay algo particular y es lo siguiente.
Si nosotros dejamos, digamos, de alguna forma simétrico las opciones con las respuestas, pues es fácil que el estudiante intuya cuáles son la manera correcta de responder a la pregunta. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Agregamos respuestas sin formular preguntas. Bueno, vamos a hacer algo mejor. No le vamos a colocar nada de esto, ¿sí? Y les muestro y luego lo modificamos y vemos la diferencia. Aquí simplemente le decimos guardar los cambios. Vamos a visualizar nuestra pregunta de emparejamiento. Y entonces me dice opción 1, opción 2, opción 3, pero cuando yo despliego aquí me dice respuesta 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el estudiante fácilmente va a poder hacer la correlación entre opción y respuesta y eso, pues de cierta manera lo podría favorecer, ¿no? En términos del proceso evaluativo y quizás no podamos realmente medir ahí qué fue lo que pasó. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, venimos a dictar la pregunta y en este caso particular lo que hacemos es adicionar espacios en blanco, pero a las demás preguntas solo le vamos a colocar respuesta. Le vamos a dar más opciones, ¿cierto? Pero obviamente ya en la presentación de la pregunta va a tener un elemento diferencial y es que el estudiante pues va a tener que ya no elegir entre las 3 que correspondían con las opciones que estoy preguntando, sino ya tendría que empezar a relacionar con un pool un poco más amplio de opciones que realmente podría llevar a que la evaluación en este tipo de preguntas, pues el estudiante tenga que tener un poco más claro el tema aprendido para poder dar respuesta. No sé si quedó claro este último tipo de preguntas de emparejamiento. Sí, quedó claro ahí el plus que le das para dar un poco más de dificultad al estudiante. Es un poquito más de complejidad, pero que garantiza que el estudiante podamos medir mejor el aprendizaje del estudiante con ese tipo de pregunta. Bien. Tenemos la respuesta numérica. Entonces aquí vamos a suponer, ¿cierto? Por ejemplo, ese, el resultado de 4 y 4 es, y aquí vamos a colocar las respuestas y el margen de error en la calificación. Algunos puede decir 8 con margen de error 0, ¿cierto? Y la calificación del 100%. Otro podría decir que, no sé, otro tipo de respuesta. Si tenemos, digamos, la operación lógica ahí, en el campo de los binarios, pues entonces la respuesta sería de otro tipo. Es como una especie de opciones que damos ahí, ¿cierto? Aquí ya le puedo decir en qué tipo de unidades
Es importante el manejo acá porque a veces yo le digo, ingréselo y tenga en cuenta que si usted ingresa el valor, debe expresarlo en kilómetros. Entonces aquí utilizaríamos el valor multiplicador, bueno, cosas como esas que van a depender de la temática que estemos evaluando. Pedrito, una inquietud. Digamos, ¿es posible en esta pregunta incluir, por ejemplo, una figura de la cual ellos interpreten algo y obtengan algún valor numérico de eso o hagan un cálculo de alguna figura? ¿Es posible eso? Sí. Es que esta nueva plataforma no la he encontrado porque esta es la nueva versión de Moodle. Sí, esta es la nueva versión de Moodle, pero no veo, antes se podía acá, aquí aparecían en el enunciado de la pregunta, podías colocar un enlace y traer una imagen. Ahorita les muestro unas preguntas que yo ya tengo en este curso y se puede hacer de esa forma. Pero entonces aquí no he visto, la verdad, si yo le puedo hacer esa inserción de la imagen ahí, porque la verdad es que en esta versión no he podido identificar en dónde podemos hacer la inserción de esa imagen, pero sí se podría. O uno podría ahí apoyarse con el chat o el correo electrónico y enviar al grupo la imagen para la pregunta tal o algo así de pronto, ¿no? Sí, o lo que decía Carolina hace un rato, ¿no? Digamos que acá, a ver, vamos a darle guardar a la pregunta. Y le damos guardar. Miramos a ver si aquí me restauraron las imágenes. Me parece que no me han restaurado imágenes, pero les voy a mostrar entonces una pregunta con ese tipo de formato. Por ejemplo, esta. ¿Sí? Entonces aparece la imagen y luego ya le doy las opciones de respuesta, pues para que se pueda trabajar. ¿Sí? Es más o menos la inquietud. Sí, Pedrito, perfecto. Sí, tendría que mirar a ver porque como les comento, esta es la nueva versión de Moodle, creo que es la 3.8, si no estoy mal, pero no he podido identificar por dónde se hace la asignación de las imágenes. Y no sé si con el solo copiar la imagen y pegarla dentro de la pregunta funcionaría. Tendríamos que hacer la prueba para poder determinar si con eso es suficiente para trabajarla así. Bueno, ok, y así es continuar con las preguntas, ¿no? Es continuar con esta serie de preguntas. Ya estamos como tarde en la noche. Ya después de que hacemos toda la edición de las preguntas, pues la guardamos en la categoría, entonces sí pasamos a lo que tiene que ver con la configuración del tiempo del cuestionario, ¿sí? Como para ir aprovechando el tiempo, porque ya, como les comento, está un poco tarde. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos al curso, y en el curso nos vamos a la sección en donde vayamos a colocar la actividad. Entonces, digamos, yo estoy acá en evaluaciones,
y aquí simplemente hacemos esto, ¿no? Añadir un recurso o una actividad, y aquí seleccionamos cuestionario. A partir de ahí, simplemente, ¿qué hacemos? Ya vamos a mirar cómo lo vamos a trabajar. Le digo agregar, y aquí es donde viene la parte del cuestionario. Entonces, evaluación. Voy a utilizar esas preguntas, comandos de configuración. Hago la descripción de lo que, o el objetivo de la prueba. Y aquí es donde yo empiezo a hacer la programación del cuestionario como tal. Entonces, la temporalización me va a definir de qué horas a qué horas va a estar disponible el cuestionario. Yo, por costumbre, programo el cuestionario para la franja horaria de la clase. Entonces, por decir algo, si la clase es hoy desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Pues yo dejo programada de esa manera que se haga. Y aquí es donde yo le determino el límite de tiempo. Entonces, una cosa es la primera parte donde se abre el cuestionario y donde se cierra el cuestionario, es a partir de cuándo, de qué tiempo y hasta cuándo o hasta qué tiempo va a estar disponible el enlace para poder entrar a presentar la prueba. Y el límite de tiempo corresponde a la cantidad de minutos, horas, días o lo que sea que la prueba va a permitir estar abierta para que se diligencie. Entonces, digamos que podríamos decir una prueba de 45 minutos. Aquí le determino qué es lo que voy a hacer. Entonces, una vez termine de responder todas las preguntas, se envía automáticamente. Si le digo que hay un periodo de gracia, pues tendré que esperar un tiempo, como lo dice ahí, para enviar el cuestionario para calificación, pero no voy a poder responder las preguntas una vez los 45 minutos hayan finalizado, o que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine o no se contabilizará. Yo generalmente dejo la opción de realizar el envío que se haga automáticamente al finalizar la prueba. Obviamente el periodo de gracia para el envío pues no se habilita en este caso. Luego miramos el esquema de calificación, cuántos intentos son permitidos. Aquí ya es discrecionalidad de uno cuántas veces quiere que el estudiante pueda presentar la prueba. Tenemos opciones varias, generalmente es una. En este caso pues la calificación más alta no aplica. Si vamos a dejar más intentos, ¿sí? Digamos por ejemplo 4 intentos, entonces para que la calificación final sea el promedio de las calificaciones, o para que sea la calificación más alta, o la del primer intento o la del último intento, ya cada uno de nosotros pues como que determina cuál sería la opción. Recomendable si es varios intentos, que sea el promedio de las calificaciones. Si es un solo intento, pues ahí ya no hay ningún problema, simplemente le decimos la calificación más alta o el primer intento, porque no habrán más. El esquema es la manera como se van a presentar las preguntas. Si yo le digo 2 preguntas por página, 3 preguntas por página, lo ideal es que sea una sola pregunta para que haya como un poco más de orden. Y aquí viene un elemento importantísimo a la hora de la programación del formulario, y es este. Las preguntas al azar, sí. ¿Para qué? Para que salgan reorganizadas, ¿cierto? El comportamiento de las preguntas, esto tiene que ver con la retroalimentación. Lo ideal acá es que dejemos la retroalimentación diferida para que se haga una vez el formulario esté cerrado y ya nadie pueda trabajarlo ni modificarlo. Si yo quiero que los estudiantes puedan hacer otra opción, ¿cierto?
A partir de los intentos ya presentados, pues selecciono esta opción. De lo contrario, no es mejor dejarlo ahí como no permitido. Y si yo voy a programar varias opciones, puedo decirle que cada intento se vaya a estructurar con base a los anteriores para que de pronto no le salgan las mismas preguntas o para cosas como esas. Eso es importante en esta sección. Y otra sección importantísima es esta. ¿Qué pasa a veces con los estudiantes? Hablábamos ahorita de que si se podía bloquear las otras aplicaciones y demás, no. Pero también algunos estudiantes hacían esto. Cuando yo les permitía que desarrollaran la prueba en casa o en cualquier sitio que no fuera el aula de cómputo, uno presentaba y yo les dejaba toda esta sección habilitada. Entonces, claro, uno presentaba y obtenía ya el resultado de la prueba y toda esta retroalimentación salía. Entonces ya el otro se basaba en esto y las preguntas las iba respondiendo y claro, yo empezaba a notar que las calificaciones iban mejorando sustancialmente. Al final me di cuenta que lo que hay que hacer es desactivar estas casillas, que es para que no me muestre información durante el intento, para que no me muestre información después de cada intento y que solamente, ¿cierto? Solamente iba a dejar esta última, que es al cerrar el cuestionario. ¿Por qué? Porque mientras se pueden pasar las respuestas, entonces al final se desactivan todas estas y solamente se deja esta última, que es después de cerrar el cuestionario, pues para que el estudiante pueda entrar a revisión y pueda mirar cuáles eran las respuestas correctas y demás. Entonces ese fue otro de los elementos que después de trabajar y trabajar logré encontrar ahí como clave para ese asunto de las respuestas. Esto de la apariencia simplemente tiene que ver con la manera como se va a visualizar el formulario, ¿cierto? Entonces, si queremos con imagen grande, con imagen pequeña, esa imagen grande o pequeña es la que nosotros colocamos en el aula virtual, en el perfil, y aquí la calificación, con cuántas cifras decimales vamos a trabajar. Las restricciones de acceso. Si tenemos algún tipo de restricción o algo, normalmente aquí aparecería en la otra versión lo puedo acceder antes de, después de, y después de cierta fecha yo ya lo inhabilitaba para que se pudiera siquiera hacer la revisión de las respuestas y demás, pero no sé, como les digo, esta versión ha cambiado bastante. Le decimos guardar los cambios y mostrar. Aquí es una parte importante para poder jalar las preguntas. Y automáticamente nos dice editar el cuestionario. Lo que acabamos de hacer es programar el cuestionario, o sea, programar la actividad. Aquí lo que vamos a hacer es colocarle las preguntas, ¿cierto? Como ya nosotros hemos construido de nuestro banco de preguntas y en nuestras categorías, yo sugiero que hagamos lo siguiente. Aquí la escala de calificaciones, pues la que hemos venido trabajando siempre es de 0 a 5. Reordenamos las preguntas al azar y aquí lo que hacemos es agregar. Y yo le digo, agregue preguntas aleatorias. Entonces, por ejemplo, la evaluación iba a ser de comandos de configuración. Entonces, en comandos de configuración tiene 26, ¿cierto? 26 preguntas. Y de eso le digo, mire, yo les voy a evaluar, de las 26, le voy a evaluar 10 de las que aparecen ahí. ¿Cuáles? No sé, porque son aleatorias. Entonces, de ese banco de 26 preguntas, el sistema, la plataforma, va a seleccionar 10 y se las va a colocar al estudiante. Obviamente, pues entre más preguntas tengamos, más opciones de trabajo vamos a tener.
Observen que él ya me agregó las preguntas. 10 preguntas aleatorias. Si quiero colocar más, pues simplemente aquí le digo agregar aleatorias y vamos a decir que le vamos a agregar 3 más, es decir, de las 26 voy a trabajar con 13, por decir algo. Y acá simplemente le digo agregar pregunta aleatoria. Generalmente ocurre esto cuando hacemos eso, y es que estas 4 últimas van a quedar agrupadas. Simplemente la opción es aquí, paginar de nuevo. Y él me dice repaginar con, y vuelvo y le digo una pregunta por cada página. Y le digo ir. Y él ya me hizo, ¿cierto?, la estructuración del cuestionario con las preguntas. Simplemente le decimos guardar. Ya queda guardado, ¿cierto? Ya podemos ir, si queremos, aquí a la vista previa del cuestionario, o si queremos ir aquí a la evaluación, o simplemente si queremos regresar al curso, venimos aquí a evaluación de comandos de configuración, me dice que estará abierto de tal hora a tal hora, o sea que en este momento estaría disponible, le digo previsualizar. Esto es lo mismo que el estudiante va a ver cuando nosotros ya hicimos toda la programación. Le digo comenzar el intento y aquí aparecen las preguntas y entonces ya empiezo yo a trabajar y a desarrollar el cuestionario. Observen que aquí la navegación del cuestionario me dice cuántas preguntas son, me va diciendo cuánto es el tiempo restante, ¿cierto? Hay una opción que es marcar pregunta, que para el estudiante se podría visualizar. Ahorita lo cambio a la visualización del estudiante. Entonces yo puedo marcar la pregunta y queda ahí como el estudiante queda ahí como que esa pregunta todavía tengo duda en la respuesta que puse o no la he dado respuesta, y para que lo pueda revisar posteriormente. ¿Listo? Y así simplemente se va haciendo la respuesta del cuestionario, se va pasando de página de pregunta a pregunta. Vamos a ver si nos sale una con alguna imagen. Aquí ya está. Entonces así se va a aparecerse. Observen que aquí, por ejemplo, yo le dije elija 2. ¿Sí? Es una pregunta de opción múltiple, con múltiple respuesta. Entonces es importante que le digamos al estudiante cuántas respuestas debe seleccionar. Y así, ese sería el comportamiento del cuestionario. Vamos a mirarlo acá por el rol de estudiante. Entonces él entraría aquí a evaluaciones, ¿cierto? Y le digo comandos de configuración. Me dice intentos permitidos 1, límite, le digo continuar con el último intento. Y esta es la manera como el estudiante lo va a visualizar y lo va a trabajar. Y básicamente es eso. ¿Cuál es la ventaja que yo le he visto, a hacer este tipo de actividades acá? Primero, pues que cada vez uno va aumentando su banco de preguntas y va pudiendo construir más preguntas. Una de las cositas que yo vi allí en los formularios de Google es que él no me guarda las preguntas. O sea, cada vez que yo quiera hacer una evaluación tendría que diseñar todas las preguntas o tenerlas por ahí archivadas, porque él, hasta donde yo he mirado por ahí con él, no hace el almacenamiento del banco de preguntas. En cambio aquí, en este caso particular, la plataforma sí. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar otro curso
que es el curso de comunicaciones, el banco de preguntas, y en las categorías tengo todas estas categorías, ¿sí? Con diferentes números de preguntas, y eso me permite, digamos, a la hora de hacer un examen final, me puede decir en la programación del cuestionario, ¿sí? Miremos aquí rápido y les muestro otro truquito que se puede hacer. Evaluaciones finales, revisamos si está activar la edición, activar edición. En evaluaciones finales yo le puedo decir, vamos a agregarle un nuevo cuestionario, una nueva actividad, sería cuestionario, le digo agregar, y acá le puedo decir examen final, ¿cierto? Hago toda la descripción, hago la temporización, vamos a usar la misma temporización de ahorita, vamos a dejarlo acá apenas una horita para ir haciéndolo rápido. Todo el esquema del comportamiento de preguntas y demás, ¿cierto? Simplemente le decimos guardar cambios y mostrar. Le digo editar el cuestionario. Aquí le digo reordenar las preguntas al azar y aquí le digo agregar. Le digo preguntas aleatorias del banco de preguntas. Aquí yo puedo hacer esto, yo puedo seleccionar de mi categoría. Entonces, por ejemplo, le digo, del modelo OSI, sáqueme 5 preguntas. Y le digo, agréguelas. Luego le digo, agreguemos otras preguntitas, pero ya de otra categoría. Entonces le digo, no, ya de modelo OSI no quiero, yo quiero de codificaciones, y de codificaciones colóqueme otras 5 preguntitas. Obviamente, pues como es un examen final, pues va a tener un nivel de complejidad un poquito mayor, ¿no? Pero pues como ya las preguntas están, pues digamos que es fácil. De medios físicos, digamos, otras 5 preguntas. Y así sucesivamente, dependiendo de toda la temática que uno quiera evaluar, ¿cierto? Bien sea para corte de primer 50 o de segundo 50, observen que a medida que íbamos agregando iban a quedar mal. Simplemente le decimos hacer la repaginación, una pregunta por página, guardamos, ¿sí? Y ya podemos ir a la vista previa del cuestionario, y entonces ya van a aparecer 15. Observen que aquí ocurrió algo. En la temporalización yo no le definí el tiempo. Sí, quedó en cero. Entonces el estudiante entró y puede tomarse todo el tiempo que quiera, siempre y cuando el formulario no se le cierre. Miren que yo en la programación el formulario quedó abierto solo a 1 hora. O sea, como a las 9:57, tal vez, una cosa así. Y en ese momento se cerrará. Pedrito, hay una pregunta interesante del ingeniero Pascual Fonseca. Si es posible que en alguna de las respuestas se pida algún soporte, me imagino, alguna evidencia en física o no. Algún tipo de pregunta que lo requiera. Ok, vale. Sí, se podría hacer, miremos por acá, banco de preguntas. Bueno, pero estamos en otro curso. Terminar el intento y ya lo miramos por acá, mis cursos.
Aquí hay una dificultad y es que pues hoy en día el aula virtual de la universidad aumentó considerablemente la cantidad de cursos que se solicitaron y se programaron, ¿no? Entonces, pues habrá que tener un poquito de paciencia en todo este elemento de edición del banco de preguntas, porque a veces la plataforma se puede poner algo congestionada, entonces se limita bastante, se ralentiza bastante y hay que tener ahí un poquito de paciencia a veces. Miremos a ver si este tipo de pregunta de ensayo. En este tipo de pregunta que es de ensayo, ¿cierto? Aquí aparece los archivos adjuntos son opcionales. No, le digo no, hay que subir 1, 2 o 3 archivos adjuntos, digamos un archivo adjunto, ¿cierto? Aquí le digo qué tipo de archivo son los que son compatibles, dependiendo pues obviamente si es una imagen, si es un PDF, si es un texto de cualquier editor de textos o lo que sea. Aquí tenemos las opciones para poder decir cuáles. Entonces, por decir algo, aquí le digo, mire, aquí el tipo de archivo que puede subir es solamente un PDF y le digo guardar. Entonces, el estudiante o la persona que esté presentando la prueba y le salga esta pregunta, está obligada a entregar un archivo adjunto en el formato PDF. Si lo intenta subir en otro formato, no se lo permite. Bueno, cosas como esas, y aquí obviamente tendríamos que decirle, permitir un archivo adjunto. Cosas como esas son las que podríamos trabajar con esta opción de tipo de pregunta de ensayo. Lo que pasa es que también este tipo de pregunta obliga a que yo tenga que hacer una lectura de las respuestas que da el estudiante y prácticamente tenga que hacer una calificación manual. Entonces, algún tipo de evaluación que sea muy específica sí se podría manejar con este tipo de preguntas. Lo ideal es que más o menos uno siempre maneja los tipos de preguntas que yo les expliqué hace un rato. No sé si queda clara ahí la respuesta para el ingeniero Pascual. Yo creo que sí. Tengo una pregunta ya, digamos que me imagino que es conveniente capacitar o ilustrar un poco a los estudiantes el tipo, o sea, como no mostrarle o digamos el examen sin que ellos sepan como los tipos de pregunta o Pedro a un grupo le hace el examen así sin que ellos de pronto estén familiarizados con los tipos de pregunta y eso. O sea, no sé si es conveniente hacer como una previa capacitación a los estudiantes para que ellos sepan como el posible tipo de pregunta y eso que se puede manejar. Sí, es importante sobre todo para los estudiantes que están en los primeros semestres de la universidad de cada programa. Yo la verdad no he tenido que hacerlo porque normalmente mis cursos son de séptimo, octavo, noveno, décimo y pues ya la mayoría de ellos han presentado este tipo de pruebas con otros compañeros docentes. Pero cuando hasta ahora se está incursionando, ¿sí? Es importante hacer como un cuestionario de prueba donde nos vamos a ir familiarizando con el manejo de la herramienta y todas esas cosas, tanto para el profesor como para los estudiantes. Sí es muy conveniente que se haga ese acercamiento inicial cuando no se tiene la experiencia previa. Pero cuando ya se tiene la experiencia previa, pues es mucho más fácil porque ya el estudiante sabe cómo funciona la herramienta, uno como docente también sabe cómo funciona la herramienta y entonces es mucho más sencillo de trabajar. Pues de mi parte, Martina, agradecerle la invitación. Pues sí,